Hola gente, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Bueno, este podcast, este primer video que voy a hacer es más enfocado como el tema de los traumas del pasado, cómo los traumas nos detienen o nos hacen caer como en depresión o en ansiedad. Quiero enfocarlo como a solucionar esos pequeños o esos problemas o detalles que tenemos así metidos en nuestro subconsciente. Lo hago con ese fin, lo hago desde mi experiencia, que fue como identificar prácticamente la causa de lo que llevó a que yo cometiera como tomara decisiones, me llevó a un estado depresivo, de ansiedad, de no tomar muy buenas decisiones por falta de cariño, de amor, como todos esos sentidos que más, yo sé que más de uno vivimos cuando tenemos familias disfuncionales. Entonces, este primer video lo hago con este sentido, como que es como el inicio. Yo digo que el principal paso es como empezar a reconocer qué es lo que nos está generando como esas distracciones o como que nos genera como esa ida a tener una depresión o una ansiedad fuerte, ¿sí? Y buscar como esa aprobación de afuera, no, prácticamente identificar cuál es el trauma que nos está como deteniendo a lograr cumplir nuestros objetivos. Esto lo cuento más que todo es con a base de mi experiencia, ¿no? Identificar todos esos pequeños detalles y esos problemas que nos detienen. Bueno, gente, contaré un poco sobre la historia mía de cómo prácticamente todos esos traumas llevaron a que yo tomara decisiones no muy adecuadas o tomara malas decisiones, que eso prácticamente me llevó a caer en depresión, en ansiedad, ¿sí? Entonces, buscar aprobación de afuera, tener bajo mala autoestima. Entonces, este video lo hago con ese fin, prácticamente lo hago con ese sentido de que primer paso es como solucionar esos traumas, ¿sí? Que nunca es tarde para tener como una infancia bonita, nunca es tarde. Entonces, eso lo cuento, pues lo cuento parte de mi experiencia. Prácticamente yo me crié solo con mi mamá, mi mamá fue la que me crió, pero mi mamá pues prácticamente también tuvo una infancia muy dura y transmitió todo eso, me lo transmitió en transcurso de los años. Entonces, como ella al no solucionar sus problemas de infancia, me lo fue transmitiendo a mí. Entonces, al ir creciendo, entrando en la etapa de mi adolescencia, esos traumas de falta de amor, de cariño, de comprensión, de que me crié solo prácticamente, llevaron a que con el tiempo estuviera cayendo como en el sentido de sentirme mal conmigo mismo, de desaprobación. Cuando entré a la adolescencia fue muy duro para mí. Pero bueno, cuando empezó la vida adulta, eh, cuando empecé la vida adulta, prácticamente empezar la vida adulta y no estar listo ni preparado, no identificar todos los sentidos, claro, fue más duro el golpe también. Fue un golpe duro cuando inicié mis relaciones amorosas, por inseguridades, por miedos, por temores, tomaba decisiones que no eran adecuadas, entonces siempre era como algo así. De esto, cuando tuve mi primera hija, bueno, cuando tuve mi hija, el paso, como el primer paso para mí fue como empezarme a darme cuenta de eso. Cuando terminé mi primera relación, siempre me hacía una pregunta: ¿por qué es que yo te resultaba alejando a la gente o por qué resultaba como teniendo esos pequeños problemas? ¿Sí? Y me pude dar cuenta que fue parte de esos traumas que tenía de infancia, inseguridades, mucho miedo, criarme solo, pues me alejó de mucha gente, no tener como esa actitud y ese semblante, carácter, ¿sí? Me crié como en una manera muy insegura. Entonces eso llevó a que no tuviera como muchas habilidades.
Entonces, crecer así con esas inseguridades, pues lo hace cometer muchos errores a uno. Muy mala autoestima, siempre tuve mala autoestima. Entonces, cuando me metí a trabajar en el tema del desarrollo personal, me di cuenta de que el primer paso, sí, honestamente, fue empezarme a autoconocer, conocerme de dónde venían esos pequeños detalles y esos pequeños problemas, los cuales me estaban llevando a tener mala autoestima, tener depresión, ansiedad, todo eso. Y pude identificar con el tiempo que prácticamente fue por la infancia que tuve. Ahí es donde empezamos con el tema de los traumas. Entonces, la infancia que yo tuve fue un poco dura y ahí fue donde empezaron a ver como todos esos pequeños golpes que me tocó con el tiempo y es buscando identificar cuál era lo que me estaba causando esos pequeños como daños a tomar decisiones y a depender mucho emocionalmente de las personas y no sentirme a gusto conmigo mismo, tener un mal autoestima. Entonces he ido descubriendo paso a paso, mirar qué es lo que me afectaba. ¿Sí? Me tuve que volver muchas veces a mi infancia, conocerme bien, porque tenía algunas actitudes que las que medio me acordaba, las que podía recordar, que eran como en épocas que cuando estaba pequeño buscaba llamar la atención de mis padres porque que tenía comportamientos y me doy cuenta que como padres a veces no entendemos eso, ¿sí? Cometemos esos errores. Yo digo que lo importante es descubrir qué está fallando qué falló en nuestra infancia y qué podemos arreglar, ¿sí? Yo sé que hay mucha gente que debe tener infancias muy duras, demasiado duras. O sea, yo digo que a veces a mí puede ser que me tocó duro, pero yo he conocido casos que les toca demasiado duro. Y a mi opinión es como empezar a como tener o sea, cambiar nuestro pasado, tener prácticamente hacer un cambio de nuestro pasado, empezar a enfocarnos en como en lo bonito que cada experiencia nos deja y si hay experiencias que son muy duras, yo sé que hay experiencias que son demasiado duras, empezarle solo a sacar lo bueno y dejar el resto atrás, ¿sí? Hay una frase que a mí me quedó mucho que dice que nunca es tarde para tener un pasado bonito, nunca, nunca es tarde para tener un pasado bonito. Entonces, mi primer consejo es sanar tu pasado. O sea, tenemos que sanar nuestro pasado, ¿sí? Para sanar nuestro pasado tenemos que perdonar, digamos, también a nuestros padres. Y nuestros padres no tuvieron una buena crianza con nosotros, no nos supieron tratar, no nos supieron hablar, darnos amor, cariño. Es como el primer paso es perdonar a nuestros padres, perdonarnos a nosotros mismos por cargar todavía como con ese mal genio, esa molestia, esos problemas. Eso es como que lo que yo digo que sería el primer paso. Es como perdonar, pedir perdón, perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que a veces entender que las infancias de nosotros es dura, ¿sí? Bueno, y el segundo paso sería cambiar la historia de nuestra vida. O sea, cómo vemos esa infancia que tuvimos, cómo vemos nuestro pasado, cómo vemos todo eso que nosotros vivimos en algún momento. Yo digo que eso sería como el segundo paso, o sea, cambiar la historia de nuestro pasado. Tenemos que cambiar como sea esa historia, ¿sí? No quedarnos enfocados en que no, que es que lo que yo viví, lo que yo tuve, sí, porque eso prácticamente que eso fue muy duro, que, que usted no sabe lo que yo viví o cosas así. Yo creo que ese es el siguiente paso, pues como para poder soltar todo eso y poder seguir avanzando. Ese es el siguiente paso. O sea, tienen que soltar todo eso. Olvídense todo lo que ustedes vivieron. Solo cojan como el aprendizaje que ustedes pueden lograr llevar con todo eso que vivieron. ¿Sí? Podemos tener una infancia dura, pero podemos cambiar todo eso, podemos cambiarlo.
Pues el otro paso que yo digo, el tercer paso sería habla contigo mismo, háblate, habla con tu niño interno. O sea, habla con tu niño qué es lo que está, qué es lo que hizo que te llevara a, a todavía cargar todo ese sentimiento como de enojo, de rabia, de todo lo que viviste en tu infancia. Pero sí lo primordial que tienen que hacer es como perdonarse, o sea, perdonarse totalmente, dejar todo eso atrás, quedarse como empezar a intentar quedarse con algo bonito, un aprendizaje, ¿sí? Para que no cometamos los mismos errores con nuestros hijos, porque hay veces con esos traumas se lo transmitimos a nuestros hijos, sin darnos cuenta de estamos transmitiendo y no estamos rompiendo como ese ciclo, eso que viene de generación en generación, tenemos que romperlo. Eso es lo que tenemos que tratar, romper eso con nuestros hijos, con la siguiente generación, que ellos no se lleven ni siquiera los traumas que uno carga, porque a veces nosotros cargamos con esos traumas y se los transmitimos a nuestros hijos. Y no, toca acabar con eso. Tenemos que acabar con eso. Así podemos tener una convivencia y tener un hogar bonito, ¿sí? Un hogar precioso, maravilloso. Eso es lo que yo digo que tenemos que hacer. Si queremos, mejor dicho, que nuestro hogar mejore, nuestra familia, todo en nuestro entorno mejore. Nosotros como personas tenemos que trabajar desde adentro, o sea, desde adentro, conocernos más, mirar qué nos está pasando, qué nos ha hecho que llevemos a cometer esos errores, qué has hecho que nos haga caer en depresión. Sí, qué es lo que nos hace caer en depresión, en esa ansiedad. O sea, eso se puede curar, pero tiene que ser desde muy dentro. O sea, conocerse en ustedes mismos y saber cuál es la causa de todo eso. Si es parte de la infancia o de algunas decisiones que no han tomado. ¿Sí? En videos yo he hablado sobre el tema de la frecuencia emocional y toca que conozcan bien ese tema de la frecuencia emocional para que sigan subiendo de frecuencia, para que estén bien tranquilos. Y bueno, y algo que a mí me ha funcionado para también superar todos estos traumas que me ha funcionado, que fue que empecé a leer libros de psicología, de éxito, de superación personal, que cuando yo leía esos libros, prácticamente empezaba como a autoanalizarme, a darme cuenta que en qué momento me distorsioné, fallé, en qué cometí esos errores, o sea, prácticamente observar mi infancia, qué fue lo que me hizo falta y pues empezarlo a corregir desde ya para que mis hijos no sufran eso. Entonces he estado en ese paso. Mi consejo para ustedes es como que sí, tienen que hacer cambios, tienen que hacer cambios. No nos podemos quedar haciendo como lo mismo, o sea, quedarnos ahí en lo mismo. Y eso ha sido escuchar muchos podcasts, muchos audios de personas que son psicólogos y prácticamente te ayudan a llegar a ese punto en saber qué qué estás fallando, qué necesitas cambiar, cómo liberar de esos traumas de la infancia, porque prácticamente eso es lo que a nosotros nos está como a veces también frenando, porque vivimos aferrados a algo que ya no existe, que no está, que quedó en nuestro pasado, que tenemos que soltarlo. Tenemos que superar esos traumas. A veces por ese apego, digamos, falta de amor de padre o de madre, ahí estamos buscando amor por fuera, cuando tenemos que darnos amor aquí adentro, ¿sí? Son tantas cosas. O sea, chicos, la verdad, hay que hacer cambios. De corazón se los digo, tenemos que hacer cambios. Empecemos a conocer, a buscar cuál es o sea, qué es lo que nos está llevando a que nosotros estemos así, ¿sí? Desde la infancia, o sea, empecemos a verificar de la infancia qué es lo que nos está sucediendo, por qué seguimos como cometiendo errores, por qué seguimos con esa ansiedad, con esa depresión que no nos hace sentir llenos, tranquilos, ¿sí? O sea, yo lo hablo desde mi experiencia, de cómo he ido superándome y qué han sido los factores que me ha tocado analizar y cambiar. No tuve una buena crianza, sí, me crié prácticamente solo. Mi mamá estuvo ahí, pero no sé qué fue que estuviera ahí como tal, enseñándome valores, principios, todo eso. Cómo tener buen carácter, sí, cómo tener buena autoestima. Todo eso lo he ido aprendiendo. Y más porque tengo una niña y tengo dos hijos, ¿sí? Dos hijos maravillosos, pero tengo una niña que prácticamente que quiero que esté muy bien. O sea, los dos quiero que estén bien. Y quiero que ellos se sientan bien.
porque es que a veces la sociedad nos ataca o a veces porque vivimos del que dirán, ¿sí? Del que dirán, de cuestiones de afuera. A veces con el tema de hoy en día con las redes sociales, que cómo nos ataca a nosotros. Entonces, chicos, la verdad hago este video con ese sentido, que nos identificamos cuáles son nuestros traumas para poderlos cambiar, cómo podemos mejorar. ¿Mm? Este igualmente es mi primer video, si me veo como un poco inexperto, quiero que me disculpen porque la verdad estoy empezando en esto. Es como mi primer podcast y van a haber muchos más. Entonces, sanen, sanen por dentro, cúrense, ¿sí? Ustedes pueden ser los mejores psicólogos para ustedes mismos porque ustedes son los que más se conocen a fondo. Eso es como mi consejo. Ustedes se conocen muy a fondo, ustedes saben toda la vida suya. Ustedes son los únicos que saben. Entonces empiecen a hacer todos esos tipos de cambios. ¿Listo? Obsérvense, háblense, háganse preguntas adecuadas. Las preguntas son muy importantes porque uno no puede preguntarse, no puede estar diciéndose, ¿por qué tuve esta infancia tan dura? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? No. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué tuve que vivir esta vida? ¿Con qué propósito? Y verá que su vida empieza a cambiar. Ser muy agradecido a pesar de toda la infancia que tuvieron, si fue muy dura, ¿sí? Igual, hay historia de gente que yo me motivo mucho con, porque hay historias de gente o de personas que han tenido una vida más difícil que nosotros, muy difícil, como la de Oprah Winfrey. Es un claro ejemplo que siempre utilizo, es una mujer que fue violada y abusada y hoy en día el éxito que tiene porque no se aferró a esa dura infancia que tuvo, donde fue violada y todos esos temas. Entonces, vean la historia de gente que ustedes quieren como seguir y se dan cuenta y que hay gente que ha tenido también infancias duras y todo eso. Bueno, los dejo con este video hasta aquí. Por favor, suscríbanse. Igualmente estoy acá enviando ya más videos, más podcasts. Eh, Estaré mejorando muchísimo para ustedes. Entonces suscríbanse, denle a la campanita y estaremos mejorando muchísimo, muchísimo. Bueno chicos, los despido con este video. Me despido hasta aquí. Ya saben, a trabajar en ustedes. Les di muchos consejos en este video. Entonces, con toda la actitud, hacer cambios. Bueno, vamos a hacer mejoras. Chao, chao. Suscríbanse chicos. ¿Listo? Los dejo. Gracias por todo.